Kupai mai nga ngulu kuruf mai kupai wili Marmari compuche, encheta kupan lof linare, tañimulewe ta Huaría Junín de los Andes, encheta mulen ta Huiliche, Pingaiti departamento, tañi Mapu mulelo enche. Mi infancia fue linda, muy feliz porque me crié con papá, con mamá, con mis hermanos, hablando el chezumún y a la vez también hablando el huincazumún. Así que fue una preparatoria de temprana edad para poder lidiar con las dos partes entre mi pueblo y lo demás. Y después, a la edad de 6 años y medio, tuve que ir a la escuela. O sea, comencé la escuela a la edad de 6 años y medio, casi 7, porque la escuela donde yo tenía que ingresar quedaba lejísimo, quedaba a 10 kilómetros por lo menos, y era muy chiquita para hacer esos 10 kilómetros y había que estar a las 8 de la mañana. Así que era muy lugar muy lejos, porque había una sola escuela en el lugar que se llamaba Aucapán Centro y Nahuelmapi es el lugar donde yo nací, así que para cruzar todos esos cerros era totalmente difícil para una personita que tenía 6 años y medio de edad. Así que optaron mis padres por enviarme a un colegio que es internado, que era en esa época estaba el colegio de las monjas, que se llamaba Mamá Margarita. En aquel entonces nosotros estábamos albergadas y éramos muchas chicas que estábamos ahí de diferentes lugares, comunidades y también de algunos pueblos y algunas ciudades. Mayormente éramos de comunidades. Así que ahí hice mi escuela primaria y luego después, mi escuela primaria fue bastante complicada en el primer momento porque sufrí el desarraigo de casa a la escuela y como estaba con mucha gente desconocida, que eran puras chicas desconocidas de otro lugar y que no eran mis hermanas y que no estaban mis padres, sufrí muchísimo en el primer momento. Extrañé muchísimo porque me llené de piojos, fue bastante caótico. Nos enseñaron el oficio de la parte de los huincas. Nosotros teníamos oficio en casa, pero era nuestro. Nosotros nos levantábamos, de temprana edad nos enseñaron a cultivar la tierra y a trabajar con animales, así que nosotros de los 3, 4 años ya empezábamos a ver cómo podíamos ayudar a mamá y a papá y sabía el tema de levantarme temprano. Levantarme a las 6 de la mañana no era un problema para mí y eso sí cambió la rutina porque ya no era ir a regar la huerta, no era ir a atender a los animales, no era ir a buscar leña, no era ir a buscar agua. Esta era otra tarea, era hacer la cama, levantarse a rezar, levantarse a ir a la capilla, rezar y luego empezar con la actividad del día. Entonces cambió totalmente porque había que hacer todo en orden, era hacer fila para ir al baño, para lavarse los dientes, hacer otra fila para irse al patio cubierto a la parte de formación de ingreso al colegio. Luego después de eso saludábamos a la bandera y todo, fila otra vez para el comedor y que empezábamos a desayunar, otra vez fila cuando terminábamos a ir a las aulas, o sea, era todo así como un pequeño regimiento. Así que para vacaciones la pasaba bárbaro con mis papás, con mis hermanos, hablando el chezumún. En la escuela primaria no nos dejaban hablar el idioma materno mío. Así que todos los que que veníamos de diferentes comunidades, cuando estábamos jugando por ahí, de paso, media a la escondida, hablábamos y hacíamos chistes en el chezumún.
Pero cuando estábamos ya todo en general, digamos, no podíamos hablar porque, bueno, sí, era prohibido, así que no podíamos hablar el idioma materno que teníamos nosotros, el chezungún. Sí, desde ya, siempre fuimos discriminados y a la vez nos prohibieron hablar el chezungún. Siempre, o sea, yo desde que puse conocimiento, a nosotros no nos permitían hablar así nos decían así que con extraños, con personas extrañas no podíamos hablar el idioma nuestro porque éramos castigados. Entonces solamente se hablaba en casa y se hablaba en familia el chezungún. Y después afuera, cuando nos íbamos afuera, y si eran extraños, nosotros le teníamos que hablar en el castellano, no podíamos estar hablando el chezungún. Ahora, si nos juntábamos con mamá, con papá, con nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestra tía, primos que hablábamos, era común para nosotros, ahí sí hablábamos tranquilamente, pero saliendo fuera no podíamos. Siempre fuimos así de que muy cuidadosos en eso, para no tener este tipo de problema con lo demás. No hablábamos porque no prohibían, o sea, en la escuela estaba prohibido, era aprender el castellano como de lugar, estaba muy mal visto que alguien estaría, por ejemplo, si alguien habla el chezungún en el recreo o en el aula, que se nos escapara algo, estaba mal visto y era mucho de mis gente lo castigaban mal. A mí nunca me castigaron porque tuve la posibilidad de tener ese cuidado porque, bueno, desde chica me dijo papá y mamá que no podía andar hablando abiertamente mi chezungún. Entonces lo cuidaba muchísimo y no tenía, bueno, por eso no tuve problema tampoco. Me llevé bien siempre con todo porque siempre tuve cuidado, tuve respeto, tuve el resguardo en todos los sentidos, así que sí hubieron muchos de Milamien que sufrieron mucho y sí es verdad que también nos fue negado hablar nuestro idioma. Desde chica en realidad vine viviendo este tema de la discriminación, porque si no te discriminan por el color, te van a discriminar por la forma de hablar. Y como nosotros los mapuche, al tener nuestro idioma al ser ya mapuche, tenemos rasgos diferentes a los demás, color, estatura y forma de vestir, desde ya ahí ya hay una discriminación con solo mirarte, porque las miradas dicen mucho y los gestos de las personas dicen mucho. Entonces cuando uno ya aprende a tener esa percepción, ya se siente discriminado y perseguido muchas veces. Me ha pasado a mí también de que he sufrido eso y he podido lidiar con eso, no he tenido casi complejo porque me he reído sí de las cosas que han dicho, porque estando voy a contar una anécdota acá, estando en una reunión de teólogos, se dijo en pleno Buenos Aires, en capital, se dijo así, no, los mapuches ya no existen, porque los mapuches ni se ven por foto, antes sí se veían porque estaban vestidos así, o sea, detallaban las plumas, los taparrabos y eso, ¿no? Y yo dije, mira, discúlpeme, levanté la mano y dije, discúlpeme, y me reí y dije yo, eso es lo que ustedes creen, pero yo estoy acá. Y le dije que yo era de una comunidad y le hablé un poquito mi chezungún y todos quedaron como, no puede ser. O sea, perdón. Y ahí quedó. Eso fue una de las tantas anécdotas. He tenido esto de haber conocido la parte de lo que es el conocimiento del hombre blanco y de todo lo que es la parte de lo espiritual, ya que pude hacer la parte de teología, no sufrí ninguna modificación con respecto a mi creencia, a mi vida espiritual. Lo que hizo eso, el conocimiento de lo que es
conocimiento blanco, despertó en mí el interés de indagar más acerca de ello. Y aparte de eso, despertó como una inquietud de la parte espiritual, de hacer el tema de comparación entre religión blanca y el Nehuen que tenemos nosotros, porque nosotros no decimos religión, decimos Nehuen, Futá Nehuen. Entonces, eso es lo que enfatizó al ir conociendo lo que es la parte teológica, enfatiza en mí lo que alguna vez me enseñaron mis abuelos, me enseñaron mis padres, del cómo tenía que caminar por la vida y dirigiendo mi paso a la búsqueda más fuerte espiritual. Con respecto a esto que tenemos nosotros, el respeto a los mayores y a la vez el respeto a todo lo que nos rodea. Así que a mí no me modificó nada, todo lo contrario, me llevó a ser una persona más abierta en todos los sentidos y a la vez enriquecer el conocimiento que ya tenía de mis padres. Y bueno, eso fue lo que pasó conmigo al conocer al hombre blanco, conocer sus conocimientos, su vida espiritual que tienen también. Así que sí, eso fue lo que pasó. Con respecto al colegio secundario, cómo fue mi cursada, fue bastante engorroso esa parte, porque cuando termino yo mi primario de la escuela de allá del campo, tenía que trasladarme acá a Junín de los Andes, había que pagar el albergue y mis padres no tenían el dinero y yo tampoco, porque claro, un estudiante no tiene plata, entonces mi papá, como ya tenía una edad más o menos de poder decir qué quería en la vida, me preguntó si quería seguir estudiando. Tenía que ver cómo hacerlo, porque no tenía el dinero. Entonces, era la única persona que estaba estudiando, porque mis otros hermanos estudiaban todavía el primario. Así que me dijo, si querés seguir estudiando, tenés que ver cómo hacer porque no puedo pagártelos. O sea, entonces, como nosotros los mapuches tenemos muchos conocimientos, riqueza en lo que es la parte de vida social y a la vez espiritual, pero no tenemos riqueza en lo que es la finanza. Así que no había finanza, había mucha gana de estudiar, mucha cantidad de cosas para aprender y para hacer, pero no había finanza. Entonces le dije a mi papá que me dejara trabajar en esa edad temprana ya. Y me dijo que si yo quería trabajar y estudiar, que lo hiciera, tenía el permiso, el aval de papá y mamá. Así que una maestra mía, que fue maestra en 7º grado, me dice si quiere venir a cuidar a mis hijos. Entonces, bárbaro, yo fui, empecé a ser niñera y a la vez después me echar ahí de estudiar. Pero fue muy difícil entre que trabajar y estudiar y esa edad de 12, 13, 14 años era muy difícil. Ya a los 17, casi 18 años que tenía, que todavía andaba con el secundario ahí a medio hacer, la señora con la que cuidaba a la nena me dice, mira, nos salió el pase a Buenos Aires. Ella era maestra, pero a la vez era su marido militar. Entonces me dice, me encantaría que vayas conmigo a Buenos Aires. Yo, como tenía ya casi 18 años, le pedí a papá y a mamá que por favor me dieran la posibilidad y el permiso de irme con ella a Buenos Aires. Así que me dijeron, mira, creemos, nosotros confiamos en ti que vas a andar bien, que te va a portar bien y que todo va a salir bien, así que anda. Y me fui. Y cuando llego a Buenos Aires habían muchas cosas que podía hacer allá, que con 2 o 3 años de secundario podía estudiar. Entonces ahí ya me metí a estudiar teología, porque lo que me apasionaba en el colegio donde yo me crié de chiquita era un colegio muy religioso, así que
Yo quise hacer también la comparación ahí, en la parte teológica más profundamente. Ahí empecé a estudiar lo que es la parte de teología. Estuve allá viviendo 3 años. Luego, cuando mi mamá se enferma, yo vuelvo a Junín de los Andes para poder acompañar a mi mamá a los lugares donde tenía que ir a hacerse los tratamientos. Y cuando vuelvo a trabajar, retomo mi secundario. Pero tuve un problemita de salud ahí. Sufrí un accidente cuando estaba viajando a Córdoba. Vuelvo a San Martín, que me trajeron para hacerme los tratamientos de Córdoba a San Martín. Después de San Martín me trajeron a Junín para seguir el tratamiento y ahí retomo definitivamente lo que es la escuela secundaria. Termino la escuela secundaria en un colegio de adultos, por último, y cuando termino el colegio secundario empiezo a tomar los estudios que yo quería hacer, así que estudié psicología, y psicología era la carrera en Capital, de Neuquén, porque es de la Universidad del Comahue y acá no estaba la universidad. Así que tenía que hacer otra vez de viajar, pagar todo lo que se demanda, ir a las ciudades a estudiar. Había que hacer un montón de trámites para poder seguir la carrera. Y bueno, yo estuve también casi un año y algo haciendo la carrera, pero cuando ya me quedé sin plata otra vez, entonces vuelvo a abandonar la carrera. Luego después vuelve en mí eso de estudiar y no me gustaba mucho, pero digo, bueno, es la única parte que puedo estudiar, que era el profesorado de acá, de formación docente. Se enferma mi papá y bueno, sufrimos la pérdida de mi papá, así que yo no pude viajar más, me quedé acá en Junín. Volví a retomar después, cuando ya pasó todo, digamos, luego después estaba empecé de vuelta al profesorado de lo que es la formación docente. Y a los 2 años ahí, cuando fallece mi papá, a los 2 años después fallece mi mamá. Entonces volví a quedar ahí yo con el tema del profesorado como congelado. Y lo retomé de vuelta al profesorado, ahora lo estoy haciendo. Así que bueno, eso fue toda la parte secundaria y que seguidamente es la parte de carrera, ¿no? Sí, es verdad lo que se dice, que en la cultura nuestra, digamos, mi cultura en el mapuche, siempre que nace una niña o un niño, nace ya con un don, es verdad, como dice el Winca, un don. Nosotros venimos ya predestinados y elegidos para cumplir una misión. Entonces eso se conoce cuando nace. Los cuidados y el seguimiento lo hacen los padres y los abuelos. En el caso mío, eso lo pudo ver y determinar bien cómo era mi abuela, porque mi abuela fue mi partera, o sea, la que atendió el parto de mi mamá cuando yo nací. Y al nacer ya saben mis papás y mi mamá quién era yo, quién iba a ser. Mi abuela le dice que vayan mirando cómo era mi día a día. Así que al día que nací, bueno, la cultura mapuche tiene todo como un protocolo a seguir en cuanto al nacimiento del bebé, así sea mujer o varón. En el caso mío, cuando se hace la parte de una semana de vida, que se le coloca una pulsera a la nena, que lo traen lo salen a buscar al vellón de lana, que son hechas por las arañas. Mi papá fue quien salió a buscar el vellón y mi mamá fue quien la que colocó la pulsera en mis muñecas. Y cuando eso sucede, ellos tenían que estar velando a ver qué pasaba, pero dice que tuve una reacción alérgica impresionante y bueno, al ver que pasó eso, ellos ahí ya tenían una señal de lo que iba a hacer yo. No toleré la parte de el cal lalén, que se le dice en el chezungún, que es la lana de las arañas.
Luego después cuando tiene que hacerme el catán pinún, que es la agujería perforar las orejas, ponerle un aro, tampoco lo toleré, por eso no uso nada de lo que es la parte de nada, porque después mi papá probó de darme una, que le llaman una cadenita de plata, tampoco lo toleré, me llené de alergia. También el pilún, la oreja, se infectó, no pudo tolerar el aro. A los 12 años se hace eso. A los 5 años ya estaban preparándome para poder estudiar. A los 6 y medio me llevaron a estudiar. Cuando mis hermanos estudiaron recién a los 8 años, porque era muy lejos el lugar, ellos se preocuparon temprano conmigo. Entonces, y van mirando también la parte de cómo el chico se mueve, de cómo el chico habla, cómo es su interacción con ellos. Y mi interacción con ellos, mi papá se reía mucho y se divertía conmigo porque me decía, parece una persona que ha tenido mucha trayectoria, me dice, porque como que sos un futache. Un futache es una persona grande, porque le conversaba cosas que a veces no tenían como una concordancia con la realidad de ahí. Entonces lo que se dedicaban a prepararme y mi rol hoy es la parte de mediación entre el conocimiento y las personas, los sujetos. Entonces ese es mi rol desde que nací, creo que fui así, entonces el don del hablar, de la palabra. En el 2004 a mí me sale la suplencia en la escuela Paimún de la comunidad Raquitué y Las Quenche. Ahí empecé mi incursión por la parte de enseñanza y educación. Comencé como suplente, luego después termina la suplencia y presento un currículum acá en lo que es la escuela del Seferino Namuncurá. Ahí también empecé como suplente, estuve casi 2 años. Luego después comencé a hacer proyectos para poder ver cómo dar Chezumún en la parte de acá, de lo que es esta ciudad, del Guarriá Junín de los Andes. Así que cuando está la nueva propuesta de lo que es el intendente de acá, que es Carlos Corazzini, cuando está su propuesta de entrar a intendente, le llevé mi propuesta y también le llevé mi proyecto. Así que cuando se asume el intendente, comienzo yo a dar clase a través de proyectos acá dentro de lo que es Junín de los Andes. Sí, son diferentes conceptos que tienen sus partes, pero están en sí relacionados. Tanto el Chezumún como el Mapuche Zumún o el Mapu Zumún. El Mapu Zumún es todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la tierra, de lo que es el Mapu. Simplemente para dar un ejemplo, cuando un volcán erupciona, antes de eso el mapuche ya tiene una percepción de lo que va a pasar porque puede manejar el lenguaje del Mapu. Eso es el Mapu Zumún. Y con respecto al Mapuche Zumún, es este diálogo entre el Mapu y la persona, el Che. Y con respecto al Che Zumún, es el hablar de persona a persona, el Che Zumún, Zumún del Che, digamos, de persona a persona. Entonces, estos 3 conceptos están englobados, hacen todo uno. Y en las escuelas hay que enseñarlo tal como es, no se puede enseñar algo por separado. Todo está como bien armado y a la vez ensamblado. Así que no puede dejar uno del otro, nunca se pueden separar. Estos 3 siempre están juntos. Puedo decir que está
si bien se están dando clases en las escuelas rurales, se están dando clases del Chezumún, del Mapuche Zungún y del Mapu Zungún, digamos, todo como le venía contando, que nada puede quedarse ahí, ninguno de los tres puede quedarse uno sin el otro. Se está dando en las escuelas primarias. El tema es que hay una fragmentación, o sea, existe una fragmentación, pero yo creo que no tiene que ver con la parte de cómo se da, sino cómo se tiene, eso se da, digamos, la fragmentación se da por el tema del silencio que hubo. Al ver un silencio de por medio, los hueches muchos no manejan el chezumún. Y al no tener estos saberes, estos conocimientos, ahí es como que hay una barrera. Porque al tener tanta cantidad de años y camino recorrido en lo que es hablar el castellano, también a los chicos a veces se les dificulta un poquito el tema de poder hablar de corrido el chezumún. Pero está surgiendo despacito, pero no es que está, digamos, no tenemos todavía un andamiaje muy, como se puede decir, bárbaro en lo que es el conocimiento y el aprendizaje de nuestro chezumún. Estamos todavía muy lidiando con eso, lidiando con lo que nos dejó y la carga que tenemos de la parte del Huinca y de lo nuestro. Así que es como que se complica bastante, se complica para el que es el Kmeltufé y se complica para el que también Kimkantufe, que es el que está aprendiendo. Y no podemos, porque en eso también estoy yo, haciendo 3 años tengo metido un proyecto adentro en el ministerio y no ha salido mi nombramiento. Entonces hay muchas limitaciones en esa parte, se fragmenta todo lo que es la parte del Kimun, por falta de, bueno, un montón de cosas que se agregan ahí, como que es la parte que tendría que estar como núcleo o como parte importante que genera esto de la parte de los que bilingües, tendría que estar más, más flexibilizado. Aparte de eso tendría que tener la visión a la ciudad también, porque todos los Kmeltufé están en las áreas rurales, todos los nombramientos. Y en la escuela urbana, que también están poblados por comunidades, no hay Kmeltufé, o sea, no se abre la posibilidad de en la currícula, como para que haya horario, 1 hora para ellos, para los alumnos, como lo es todas las cátedras, la otra cátedra, ¿no? Entonces como que está prohibido para la parte toda de la ciudad, pero sí está para las comunidades. Pero las comunidades están inmigrando a las ciudades también por mucha falta de recursos y demás. O sea, todo como que en todo lado estamos fragmentados, tenemos barreras, o sea, yo creo que no estamos bien. Con el tema esto de ideología, siempre hay ideología en lo que uno hace, en lo que emprende todos los días, la vida cotidiana, el movimiento y lo que uno expresa va cargado de ideología. Y con el tema política también, uno está haciendo política cuando va al mercado. O sea, yo no soy de no soy devoto ni sigo a ningún partido político, pero hago política cuando voy al mercado y demás, ¿no? Y sí, se podría decir que lo mío tiene que ver con la parte de cultura y educación. Así que de eso no hay duda. Mi lanza es la palabra, la verdad y la paz. En realidad, siempre fue así durante mi carrera que tengo como persona dentro de lo que es la sociedad y también con respecto al trabajo. Así que si tendría que pedirle algo ahora a los gobernantes, sería esto que decía anteriormente, la parte educativa. Que tengan esa empatía con los pueblos originarios. Yo estoy hablando desde el pueblo mapuche
pero con todos los pueblos originarios de acá, de Argentina, porque somos muchos. Entonces lo que yo le pediría a ellos es que comiencen a pensar con empatía, poniéndose en el lugar de nosotros, porque nosotros vivimos una vida sometida. Entonces lo que queremos es que como ellos son libres de tomar decisiones y de hacer acciones, a nosotros nos den participación en esa parte, que haya una igualdad de derecho en todos los sentidos de la política. Es hora de comenzar eso porque pasaron muchísimos años, hay una deuda muy grande, una deuda que tienen con nosotros, con los pueblos originarios. Esa deuda yo creo que de a poquito lo van a tener que empezar a saldar. Yo como mapuche y otro como Wichí, por ejemplo, como el Toba, como los que están más al sur, los Yamaná. Todos nosotros estamos pidiéndole al Nehuen de nuestra Mapu, de la tierra, que nos dé la fuerza y nos ayude a hablar. Ella habló, está hablando ahora, entonces queremos que ellos reflexionen y que se sienten a hablar con nosotros. La educación, por ejemplo, comenzando con la educación, que se haga oficial nuestro idioma, pero que no solo sea el mapuche, sino sean los otros también, que los idiomas sean oficiales. ¿Por qué? Porque somos los que hemos estado siempre, antes de que llegara lo que es la escuela castellana, lo que es el español. Así que eso es lo que yo le pediría a los gobernantes, así sea comenzando desde la parte del intendente, del gobernador y llegando al presidente. Todo lo que rodea la parte política y que hoy dice ejercen política de diferente tipo dentro de los territorios y en las ciudades, bueno, a ellos les estoy pidiendo esto, que comiencen a pensar en nosotros, pero no de la parte que ellos siempre piensan, sino que tengan esa empatía y que se pongan en el lugar de nosotros. Traten de estar tranquilo, en el sentido de que no estén desesperados porque están siendo qué sé yo, maltratados o discriminados o dejándolo de lado, sino que sean activos en todos los sentidos esto de poder empezar a incursionar en lo que es la parte educativa y a la vez que sean más abiertos en lo que es la parte social. Que no se callen, que no tengan vergüenza a la hora de hablar, el Chezumun en este caso, y que sean, que ellos mismos tengan el valor de recuperar la parte de lo que es su cultura, de lo que es su Sumun, de lo que es la parte del idioma. De llevar adelante los proyectos que por ahí muchos tienen proyectos. De no tener vergüenza de eso y bueno, aunar nuestra fuerza con los otros pueblos para poder salir adelante. Y seguidamente quisiera pedirle a los jóvenes, a los chiqueché y a los chaqueché, que son los jóvenes y los chiquititos, los más chiquitos, que tengan respeto a los abuelos, porque nosotros siempre estuvimos, desde niños nos enseñaban el respeto así, muy a rajatabla, lo respeto a los abuelos y escuchar a los abuelos, conversar con los abuelos, aprender de ellos, porque ahí están todos los saberes y los conocimientos que tenemos nosotros los mapuches, los hueches, los más jóvenes. Yo si no hubiera estado sentado al lado de mi abuelo, al lado de mi papá, escuchando y obedeciendo a lo que ellos me decían, hoy no sería quien soy. Entonces por eso le digo a los hueches, a los chicos, que vuelvan a los respetos, vuelvan a tener respetos a sus abuelos, a los abuelos, si no es abuelo de sangre, igual son los abuelos de lo nuestro. Así que a ellos les quiero pedir eso, el respeto, la escucha y el diálogo con ellos. Ahora, también quisiera pedirle a mi futaqueché, con todo el respeto que se le merece a ellos, que son la gente grande, que traten de poder encaminar a los jóvenes, que traten de poder hablar con ellos,
y dejar en ellos el legado este del Kimun y del Zungun, de los saberes y del habla, que lo puedan dejar en los jóvenes, porque si no es así, nosotros vamos a estar como estamos. Tratemos de volver a retomar lo que fuimos para ser hoy, tal como éramos antes. Eso es lo que quisiera pedirle a mi gente. Oui, 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 oui.